Bueno, en la primera carta de Pedro, entonces ya hemos visto en la introducción quién es el autor, quién es el autor de la carta, vimos las objeciones, analizamos también, perdónenme, a quién fue escrita esta carta, el área geográfica que fue destinada a esta carta, la composición étnica de esta población, y nos detuvimos un poco en el tema de analizar el tema de las persecuciones desde una concepción, digamos, actual. Vamos a ver ahora, continuando con la introducción, la fecha y el lugar de origen de la carta. Todos estos datos son importantes para poder comprender el mensaje. No es el mensaje de la carta propiamente dicho, pero ayuda. Ya hemos dicho que en general, digamos, los eruditos de tendencia ortodoxa, evangélico, protestante y aún católico, aceptan que fue el apóstol Pedro quien escribió esta carta. Entonces descartamos una fecha tardía para la carta, porque si la escribió el apóstol Pedro, no podemos situar esta carta en una época posterior, como algunos autores han interpretado. Algunos la han instalado en los años 90, otros en los años 110, 111, es decir, después de la muerte del apóstol. Ahí vemos que los que así interpretan entendían que era un seudónimo de alguien que escribió poniendo el nombre del apóstol Pedro. Y ya vimos todas las objeciones. Según la tradición, Pedro estaba en Roma cuando fue crucificado. Y la tradición también indica que Pedro, cuando lo fueron a crucificar, no quiso ser crucificado como el Señor Jesús, sino que pidió ser crucificado cabeza abajo. Pero eso es lo que indica la tradición. Suponemos que Pedro redactó sus cartas después que Pablo hubiera escrito las suyas. Sabemos que va a decir en la segunda carta que él da a entender que conocía las cartas del apóstol Pablo. No sabemos cuáles cartas, pero sí seguramente gran parte de las cartas. El apóstol Pablo escribe las cartas desde la cárcel, en el segundo encarcelamiento, primera Timoteo y Tito, en los años 61, 63, y luego la última carta, como vimos, la carta póstuma del apóstol, segunda Timoteo, para el año 66 aproximadamente. Otra indicación de una fecha temprana es la referencia a ancianos y sus deberes. Sus instrucciones a los líderes oficiales de estas congregaciones están muy de acuerdo con lo que Pablo escribe tanto a Timoteo como a Tito, en las obligaciones, las características de los obispos, de los pastores, etc., de los diáconos. Por lo tanto, Pedro, como dijimos antes, conocía las cartas de Pablo y habría escrito y las consideraba como parte de la Escritura. Además, esta carta carece de todo indicio de haber sido dirigida a cristianos de segunda generación. Los cristianos de primera generación del año 30, cuando el Señor Jesús fue crucificado, se forma la iglesia, hasta ese momento. Ya recuerden que el apóstol Juan, con el cual se cierra la edad apostólica, muere en la década del 90. Es el último en morir, el último en escribir, y con él se cierra el ciclo apostólico y se cierra también el canon del Nuevo Testamento. El canon, la lista de libros del Nuevo Testamento. No obstante que la definición de cuáles libros formaban el canon demoró hasta el año 340, porque la Iglesia, en forma generalizada, si no hubo ningún concilio que aprobó los libros, ni hubo ningún líder carismático de que dijera, no, estos son los libros, sino que la Iglesia en su conjunto fue aceptando cuáles libros formaban parte del canon del Nuevo Testamento y cuáles libros no. Porque
En ese momento ya circulaba mucha literatura cristiana, incluso novelas y mucha literatura apócrifa. En cuarto lugar, es que Pedro exhorta a los lectores a someterse al rey y a honrarlo. En el capítulo 2, versículo 13-17 lo vamos a ver. Ahora, difícilmente pudiera esperarse esto de Pedro si hubiera escrito su carta después de que Nerón hubo ejecutado salvajemente a un gran número de cristianos tras el incendio de Roma. En este tema lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la posición del creyente frente al Estado, las responsabilidades y las obligaciones del creyente frente al Estado, cómo la visión y el concepto de Estado fue variando en los últimos 30 años de la era cristiana. Pablo acepta y pide, y Pedro, sumisión al Estado. Pero ya Juan trata al Estado de la Babilonia sangrienta, madre de las prostitutas. Es decir, hay una diferenciación en el concepto. ¿Por qué? Porque ya había sucedido todas las persecuciones, la persecución de Nerón, y ya había comenzado la persecución de Domiciano, que empieza en el año, aproximadamente el año 90. Por lo tanto, podemos decir que Pedro escribe esta carta entre los años 63 y la primera parte del 64, o sobre el filo del incendio de Roma. Recuerden que el incendio de Roma fue el 19 de julio del año 64. ¿En qué lugar escribió? Pues esto también es importante. Algunos autores interpretan que se refiere, porque si leemos la primera, capítulo 5, versículo 13, vamos a ver en la despedida de Pedro, dice: saludos de parte de la que está en Babilonia, escogido como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Es decir, que está saludando desde Babilonia. Ahora, ¿cuál Babilonia? Porque ese es otro tema. Algunos autores interpretan que se refiere a la ciudad de Babilonia en la Mesopotamia, donde hoy sería Irán e Irak, por ahí. Pero esa región estaba escasamente poblada en la época del apóstol, lo que había sido la antigua Babilonia, la esplendorosa Babilonia de Nabucodonosor. Es poco probable, por otra parte, que Pedro, Marcos y Silvano hubieran estado allí al mismo tiempo, si esta hubiera sido una posibilidad. Otra interpretación es que se refiere a Babilonia en el río Nilo, es decir, en Egipto. Había otra ciudad llamada Babilonia también. Sin embargo, esta era una guarnición romana, y también es poco probable que Pedro, junto con Marcos y Silvano, hubiera establecido su residencia allí. ¿Quién nos queda para interpretar a qué Babilonia se refiere? Los eruditos y la tradición favorecen la interpretación de que este nombre es un seudónimo de Roma, la capital del imperio. De Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y también de los escritos judíos, aprendemos que referirse a Roma con el nombre de Babilonia era una tendencia bastante común, era una costumbre bastante común entre los judíos. Los escritores judíos lo hacían a causa de la semejanza entre la destrucción del templo de Salomón por los babilonios, precisamente, en el año 586 a.C., y la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. En el Apocalipsis, capítulo 18, Roma es Babilonia, por ser madre de prostitutas y abominaciones, como dice el apóstol Juan. La tradición sostiene que Pedro pasó un tiempo en Roma y en su cercanía se encontró la muerte como mártir. Suponer que Pedro haya escrito la carta desde Roma, entonces es factible. Papías, un obispo de la ciudad de Hierápolis, informa que Marcos era el intérprete de Pedro y que estaba en Roma.
Otro escritor famoso del segundo siglo, Ireneo de Lyon, comenta que tanto Pablo como Pedro habían predicado en Roma y que más tarde, y esto lo dice textualmente, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, también nos hizo llegar por escrito lo que había sido predicado por Pedro. Es decir, que para simplificar, que la idea es que Pedro utiliza el nombre de Babilonia para identificar a Roma. Vemos en este caso la sagacidad de Pedro. Pedro no quiere que se identifique donde él está y al grupo con el que él está con la ciudad de Roma. Entonces cuando escribe a la dispersión, a Roma la llama Babilonia. Debemos ser sagaces, dice el Señor Jesucristo, y buenos como paloma, pero sagaces como serpiente. No podemos ir sin pensar en circunstancias y en condiciones que muchas veces debemos superar. Una pregunta, ¿qué significa ser sagaz? ¿Qué significa ser sagaz? Ser sagaz, ser inteligente frente a una situación determinada. No actuar sin pensar. No caer tampoco en soluciones fáciles. Porque Pedro hubiera dicho, bueno, los de Roma te envían saludo. Él usó la sagacidad para expresar lo mismo que todos entendieron, pero de otra manera. ¿Cuál es el propósito de Pedro al escribir su carta? Debemos llegar a los últimos versículos de esta carta para encontrar en una breve explicación sobre el propósito que tuvo Pedro al escribir. Les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ellas. Esto es capítulo 5, versículo 12 de la Nueva Versión Internacional. Esta breve declaración resume de hecho lo que Pedro les dice a los lectores en otras partes de la carta, capítulo 1, 4. Él anima a los cristianos frente a la escalada de persecución y sufrimientos a aceptar las dificultades que les vienen por causa de su fe en Cristo. Pedro los exhorta a permanecer firmes, les señaló el ejemplo del padecimiento de Cristo y les dice que participan en su gloria. Pedro quería que sus lectores vivieran de manera triunfal en medio de la hostilidad, sin abandonar la esperanza, sin amargarse, sin perder la fe en Cristo y sin olvidar la segunda venida. Los cristianos, al obedecer la palabra de Dios, a pesar del antagonismo del mundo, testifican de la verdad del Evangelio. En resumen, el propósito de Pedro al escribir esta carta es el transmitir un mensaje de esperanza y ánimo. La palabra esperanza es clave y aparece 5 veces en el libro de Pedro. Pedro escribe una carta de esperanza a cristianos que experimentan sufrimiento frecuente e intenso. Y este es un tema, como vimos en la clase pasada, pertinente para el día de hoy. El tema. Las cartas de Pedro son muy difíciles de bosquejar, porque a diferencia de Pablo, que sigue en sus cartas un planteo teológico que va avanzando y progresando con sistemáticamente, Pedro, en una frase, y ya lo vamos a ver cuando veamos el versículo 1, introduce en una sola frase conceptos muy importantes, profundos y a veces difíciles de interpretar. Entonces es una carta difícil de bosquejar. Cada autor tiene su bosquejo. Ya vamos a ver al final que yo elegí un bosquejo de MacArthur porque me pareció el más sencillo. Pero, ¿cuál es el tema? Si bien los estudiosos encuentran más de un tema en la carta de Pedro, en general están
de acuerdo en que el tema del sufrimiento está entretejido en la estructura de toda la carta. Pedro toca este tema en cada capítulo. En su primera referencia explícita, él dice: a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y en sus últimas palabras habla una vez más de la brevedad del sufrimiento. El capítulo 5 dice: y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Capítulo 5, versículo 10, el famoso pasaje que siempre leemos. Y entre estas dos afirmaciones, Pedro menciona el sufrimiento en muchos otros pasajes. Ustedes ahí pueden leer capítulo 2, el 3, el 4 y el 5. Desde el primero hasta el último capítulo de la carta, Pedro formula una serie de exhortaciones e instrucciones para que los lectores sean santos y eviten el mal. Pedro se dirige a esclavos que sufren injustamente, a esposas que viven con esposos incrédulos y a cualquier otro que sufre por causa de la injusticia y que debe someterse a una prueba dolorosa. Otro tema que Pedro desarrolla ampliamente es el de la sumisión, tema también bastante difícil. Desafía a sus lectores a ser obedientes a sus superiores, sean estos esposos, amos o aún a las autoridades civiles. Pedro sugiere que los cristianos vivan piadosamente en medio de los incrédulos. Sin embargo, él usa el seudónimo de Babilonia, como vimos antes, al referirse a Roma, tal como dijo Jesús: los creyentes deben ser astutos o sagaces, en otras versiones, como serpientes y sencillos como palomas. Un tema que también ha sido muy discutido, no le vamos a dedicar mucho tiempo porque es bastante complejo, es el de la unidad de la carta. Para muchos autores y muchos especialistas, teólogos, comentaristas, la carta de Pedro no es una carta, sino que son en realidad dos cartas que fueron escritas en distintos tiempos. Y entonces dicen, y hay grandes comentaristas que han explicado esto, ustedes van a encontrar en las referencias una breve referencia a uno de ellos. La primera parte señala del pasaje del capítulo 1, versículo 3 al capítulo 4, 11. Y dice: forma la primera de las dos obras que componen la carta. Esto es lo que dicen algunos. La segunda parte de la carta, la segunda carta, abarca desde el capítulo 4, versículo 12, al 5, versículo 11. Y es una obra separada por completo y contiene la esencia de una carta pastoral. Esto, ya les digo, es un tema que abarca muchas páginas para analizar y con el lenguaje de los teólogos, que a veces es bastante complejo también. Pero sintéticamente, hay algunos pocos hechos que sustentan la unidad de la carta, es decir, que esta es una carta única escrita por el apóstol. En primer lugar, ninguna de estas dos supuestas partes están desvinculadas. Y esto lo demuestran las semejanzas en la elección de palabras y en la gramática. Por ejemplo, la palabra sufrimiento aparece a lo largo de toda la carta, como hemos visto. Además, ambas partes demuestran tener mucho en común, es decir, son comparables. Por ejemplo, trata el sufrimiento por amor a Cristo en las dos partes de la carta, el sufrimiento inmerecido, la sumisión a la autoridad, la breve duración del sufrimiento, el fin de todas las cosas. Es decir, que son temas que Pedro utiliza y trata en las dos partes, tanto hasta el 4.11 como posteriormente. Conclusión, para hacer... Llegamos así a la conclusión de que Primera Pedro demuestra su homogeneidad
teniendo en cuenta los paralelos y semejanzas que aparecen a lo largo de la epístola. Se nota más la unidad de la carta que su falta de unidad. Un autor conocido, el escocés William Barclay, luego de analizar las opiniones en contra de la unidad y autoría de 1 Pedro, este autor expresó: no obstante, por nuestra parte, no vemos razón alguna para dudar en cuanto a que la epístola sea ciertamente obra del propio Pedro. Tampoco dudamos que fue escrita no mucho después del gran incendio de Roma. Este autor ubica después del año 64. En general, la ubicación es anterior al año, por lo menos la primera parte del año 64. Y de la primera persecución de los seguidores de Cristo, y que el propósito de este escrito era alentar a los cristianos de la Asia Menor para que pudieran resistir firmemente la creciente marea de la persecución con que el enemigo estaba tratando de envolverlos y arrebatarles la fe. Esto sintéticamente es la idea de quién escribió y por qué lo escribió. Y por último, en esta introducción tenemos el bosquejo. Como les dije, cada autor tiene su propio bosquejo, así es muy difícil encontrar unanimidad. Yo aquí les transcribí un bosquejo de la carta, relativamente fácil de recordar, que lo encontramos en el comentario de John MacArthur, este autor norteamericano, el comentarista del Nuevo Testamento, y que sintetiza muy brevemente cuáles son las divisiones en que podemos dividir primera carta de Pedro. Muy bien, hasta aquí la introducción a la carta. Ahora vamos, y esto sí, en el 29, vamos a ver, y ya vamos a entrar al estudio de la carta, vamos a la introducción de la carta. Hasta aquí hemos visto la introducción a la carta. Ahora vamos a ver la introducción propia de esta primera carta del apóstol. Dice en los versículos, capítulo 1, ustedes van a observar en todo el transcurso de este estudio, yo he tratado de desmenuzar las ideas y muchas veces utilizando cuáles eran las palabras en el griego, no escritas en griego, sino transliteradas, para poder comprender qué es lo que entendieron aquellos que leyeron por primera vez la primera carta de Pedro, que es uno de los pilares de la exégesis bíblica. La Reina Valera dice, que es la versión que sigo normalmente y cuando no indico lo contrario, es la Reina Valera versión 1960, si no indico si es la nueva versión internacional u otra versión. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, como vimos, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Como ustedes verán, que era lo que le decía antes, Pedro en una frase que abarca en esta versión 6 renglones, vamos a ver todo, o vamos a tratar de ver todo lo que él quiso significar. En primer lugar, se identifica, ya vimos todo el tema de la autoría, el nombre, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro se presenta de un modo directo y breve. En vez de decir Simón, hijo de Juan, como encontramos en el Evangelio de Juan, o Simón, hijo de Jonás, él usa el nombre de Pedro. Este es el nombre que Jesús le dio cuando su hermano Andrés lo presentó al Señor. Tú eres Simón, hijo de Juan, será llamado Cefas, es decir, Pedro. La versión Reina Valera traduce hijo de Jonás. El nombre arameo Cefas
y el griego Pedro significan roca. El nombre que Simón recibió de Jesús manifiesta su carácter, carácter que quizá no tanto era el carácter de Pedro antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino posterior. Un carácter que sin duda demostró con posterioridad en todo momento, en sus 30 años de ministerio apostólico. Como líder de la iglesia en Jerusalén, Simón llegó a ser conocido como Pedro o Simón Pedro. Hay numerosas referencias en el libro de los Hechos. El título, la segunda parte del versículo 1b. Pedro expresa su autoridad e influencia al usar el nombre que Jesús le diera cuando se convirtió en su discípulo. Él es el único que tiene ese nombre y es el líder reconocido de la iglesia. Pedro también se identifica como apóstol de Jesucristo, a pesar de haber pertenecido al círculo más íntimo de los 12 apóstoles. Recuerden el círculo de los 3, Juan, juntamente con Pedro. Él se identifica como apóstol de Jesucristo, a pesar de haber pertenecido a ese círculo. Pedro se coloca a la par de los otros apóstoles. Pedro no necesita explicar ni defender su apostolado tal como lo tuvo que hacer Pablo en la mayoría de sus cartas. Pedro se limita a referirse a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Junto con los otros apóstoles, Pedro ha recibido el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Lo encontramos en Hechos 2. En segundo lugar, él ha recibido el apostolado como cargo vitalicio. Finalmente, ha recibido el encargo de Cristo de hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todo el Evangelio, que es lo que el Señor Jesucristo ordena en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28. El término apóstol, y aquí yo les agregué ver nota adicional sobre el significado de apóstol en el Nuevo Testamento, que van a encontrar al final de la sección. En el Nuevo Testamento tiene una connotación más amplia que la expresión uno que ha sido enviado. Además de ser enviado, un apóstol ha recibido plena autoridad de Jesucristo. Por lo tanto, Pedro escribe haciendo uso de la autoridad divina de que Jesucristo le otorgó. Y el mensaje que ha de comunicar no son sus propios pensamientos, sino el mensaje que Jesucristo le envió. Yo les sugiero que lean esta nota adicional sobre el tema de los apóstoles, debido a que hay en la actualidad mucha confusión respecto de los apóstoles. En el judaísmo, el apóstol Celiash era una persona enviada por la sinagoga a visitar a los judíos dispersos, los de la diáspora, y los enviaba con distintos mandamientos, órdenes, instrucciones, etc. La palabra en general, apóstol, que lo que quiere significar es enviado, independientemente de enviado a qué se refiera. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra apóstol toma un sentido claramente religioso. No voy a leer todo, se los dejo a ustedes, pero encontramos 3 conceptos, básicamente. Apóstol en el sentido de enviado, apóstol, y esto se aplica en 2 pasajes, incluso en un pasaje en hebreo referido al Señor Jesucristo, como enviado. En segundo lugar están los enviados de las iglesias en actividad misionera, ¿no? Bernabé, Silvano, Pablo, etcétera, etcétera. Y el tercer lugar, y el más importante, y es el que se utiliza prácticamente 60 veces en el Nuevo Testamento, tanto en las cartas como en los evangelios, está el grupo de los 12. Ahora, hoy alguno de ustedes habrá en algún momento
saludado a un hermano que le dice, bueno, yo soy Pedro Gilaberti, y el hermano dice, yo soy Juan Pérez, apóstol. Apóstol. Tengamos en cuenta esto. Los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Los apóstoles, es decir, el grupo de los 12 y el grupo apostólico, son los que recibieron la inspiración especial, la inspiración del Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento. Es decir, que los que esos apóstoles o el grupo apostólico escribió son mandamientos obligatorios para toda la cristiandad en todo el mundo y en todo tiempo. Entonces, cuando alguien se me presenta como apóstol, en realidad es una expresión que crea confusión. ¿Por qué? Porque no hay apóstoles después de Juan en el sentido del grupo de los 12. En este sentido, tenían una inspiración especial, poder especial, una luz especial del Espíritu Santo. No hay, no hubo y no se nombró después de Matías a ninguno que ocupara el lugar ni de Juan, ni de Pedro, ni de Pablo cuando estos murieron. Solamente se nombró a Matías para reemplazar a Judas, pero en Juan se terminó la época apostólica. Pero el hecho de que no haya apóstoles en este sentido restringido, que es el que utiliza el Nuevo Testamento, no significa que no pueda haber ministerios apostólicos. Y en ese aspecto, como es poner iglesia, fundar iglesia, predicar el Evangelio, la enseñanza, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la presentación de Juan Pérez, apóstol, en realidad tendría que ser misionero. Esa es la expresión que más se ajustaría. O apóstol enviado por la iglesia de. Es decir, una iglesia nombra a alguien para que la represente y lo envíe a misionar, etcétera, etcétera. Así como los misioneros nuestros. Los misioneros nuestros, en el sentido de muchos, serían apóstoles de la iglesia de San Isidro. Es decir, esto lo quiero dejar bien en claro y ustedes van a poder leer con más detenimiento, porque muchas veces se ha presentado esta confusión en el tema y hay escuelas de apóstoles, y hay comisiones de apóstoles, sobre todo, no sé si tanto acá, pero sí en los Estados Unidos. Muy bien. En segundo lugar, Pedro habla de los destinatarios. ¿Quiénes recibieron esta carta? Nosotros ya vimos las regiones, el grupo étnico al cual se referían tanto judíos como, esa era una de las preguntas, tanto judíos como judíos cristianos como judíos gentiles. Él habla de elegidos. En griego el adjetivo elegido o escogido aparece en plural, sin el sustantivo calificativo de Dios. Dentro del contexto de la carta significa que Dios ha escogido a sus lectores, es decir, a los lectores de esta carta de Pedro. Ellos son su pueblo, que apartados del mundo experimentan el odio del mundo y soportan la persecución. No obstante, ellos son los que gozan del favor y del amor de Dios. De entre la raza humana, Dios ha escogido a su propio pueblo. Además, en el marco del contexto más amplio de la carta, Pedro enseña el propósito de la elección. Esto lo vamos a ver en versículo 2. Además de ser elegidos, Pedro dice extranjeros. En un mensaje del pastor de unas semanas atrás vimos que para los judíos el término extranjero era un título, un adjetivo humillante, ¿no? Ofensivo. La intención de Pedro en esta parte de su saludo no solo fue identificar a sus lectores en cuanto a su origen celestial, sino también en cuanto a su situación terrenal. El apóstol describe a sus lectores en esta condición terrenal como extranjeros o expatriados.
El término griego que utiliza puede designar a quienes son residentes temporales o a quienes son extranjeros o refugiados. Y en tercer lugar dice son dispersos, son elegidos, extranjeros, dispersos en la zona que hemos visto. El apóstol los identifica además como personas que pertenecen a la dispersión. La Reina Valera lo dice así, en varios lugares. El vocablo diáspora, literalmente dispersión, se refiere al exilio y a sus consecuencias. En los otros dos pasajes, en Juan 7 y en Santiago 1, diáspora es un término técnico que se refiere a la expulsión del pueblo judío a través del mundo a causa de los cautiverios asirio y babilónico. Es decir, tenían un concepto bastante claro en ese aspecto. Además, después de la muerte de Esteban, los cristianos de origen judío fueron dispersados y se vieron obligados a residir en el extranjero. Pero no es necesario suponer que los lectores sean solamente cristianos judíos. Algunos de ellos podrían ser cristianos de origen gentil, como ya lo vimos en la introducción. Y en cuarto lugar menciona las regiones, ya lo hemos visto en el mapa, cuáles eran las regiones. La iglesia está compuesta de extranjeros y peregrinos esparcidos en el mundo. Extranjeros en el mundo, traduce un autor. Espiritualmente, lejos de su verdadero hogar en el cielo. Específicamente, Pedro se está refiriendo a las iglesias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas provincias del Asia Menor, la moderna Turquía. En esa época eran provincias romanas. Según indican las regiones mencionadas por el apóstol en su saludo, esta carta tuvo amplia circulación. Vimos en el mapa que toda la parte de Turquía norte es donde se encontraban estas ciudades. Así que él estaba escribiendo a una gran cantidad de creyentes diseminados como extranjeros espirituales a través de una región pagana y hostil. Y aquí entramos en el versículo 2, un versículo que, como ustedes verán, ocupa varias páginas. ¿Por qué? Porque se refiere a la elección de Dios, un tema difícil de encarar que a través de la historia de la Iglesia ha creado a veces divisiones muy agrias entre quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra. En este sentido podemos, podemos referirnos a dos corrientes que mantuvieron antagonismo dentro de la Iglesia protestante y sobre todo la Iglesia reformada, que es la Iglesia de Holanda, de los Países Bajos. Estas corrientes mantenían puntos de vista divergentes respecto a la salvación. Estaban los que se llamaban calvinistas, es decir, los seguidores de la doctrina de la interpretación de Calvino. Juan Calvino, el gran reformador francés que luego se instaló en Suiza. Calvino enfatizó la soberanía de Dios en la elección. Esta perspectiva dio base a la doctrina de la predestinación, que abarca la salvación y todas las esferas de la vida. Y uno de los principios de esta doctrina es que la elección de Dios produce un llamado eficaz que positivamente va a ser respondido por aquella persona que Dios ha llamado y ha elegido. Es decir, que el llamamiento de Dios nunca es estéril. Las personas a las cuales Dios eligió, y acá viene la gran complicación, las personas a través de la historia que Dios eligió, esas en algún momento van a responder positivamente al llamado de Dios. El peor de los ateos, si fue llamado por Dios, en algún momento se va a convertir. Esa es para que tengan la idea. La otra posición, la de un teólogo holandés, Jacobo Arminio,
que vivió entre 1560 y 1609. Calvino vivió entre 1509 y 1564. Arminio fue un teólogo, como decía, holandés, que se opuso a la doctrina de la predestinación y destacó primordialmente la responsabilidad humana y la necesidad de la cooperación del hombre con Dios. Es decir, no hay llamado eficaz. El hombre, y bueno, ahora el hombre y las mujeres, pero cuando hablamos el hombre genéricamente y globalmente, recibe el mensaje y tiene el libre albedrío para responder por sí o por no, sin la intervención de Dios, sin llamamiento de Dios. Esto creó en la Iglesia Reformada una controversia que duró varias décadas, no diría siglos. Ahora, hay algo que permanece hasta ahora, ¿no? Y que predomina el arminianismo, porque el tema está relacionado con la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Sí. Calvino dice que no se pierde, claro. No. Arminio sí. Porque para Calvino y para los evangélicos y los protestantes en general, la salvación no se pierde porque lo que Dios ha hecho no se puede perder. Porque en muchos de los libros de teología ustedes encontrarán al final una doctrina que se llama la perseverancia de los santos, que quiere decir que los santos, los creyentes, perseveran hasta el final. Pero en realidad no es la perseverancia de los santos, sino que es la perseverancia de Dios. Dijo el Señor Jesucristo en el mensaje escatológico de Mateo 24, que el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, ¿somos salvos porque perseveramos o perseveramos porque somos salvos? Porque somos salvos. Ahora, estas dos teorías que ha creado estas diferencias entre distintos grupos religiosos, hubo un hombre, un gran predicador inglés, en 1800 creo que era, 1759 a 1836, llamado Charles Simeon, gran predicador, anglicano, tremendo predicador. Y él dijo algo a lo cual yo me adhiero, y algo muy simple, pero muy claro. Ustedes me preguntan si hay llamamiento de Dios, la teoría calvinista, yo digo sí. Ustedes me preguntan si el hombre tiene arbitrio para tomar la decisión, yo les digo sí. Porque las dos doctrinas las encontramos en la palabra. Ahora, el tema es este. Como en todos los temas en donde interactúan Dios y el ser humano, e interactúan la naturaleza divina de Dios, eterna, perfecta, preexistente, omnisciente, y la naturaleza del hombre, es muy difícil, imposible, yo diría, para nosotros, con nuestra lógica humana, limitada por el tiempo y por el espacio, llegar a una conclusión. Lo mismo pasa con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza perfecta de ser hombre y la naturaleza perfecta de ser Dios. ¿Cómo se une? ¿Cómo? Segundo ejemplo, la escritura de la Biblia. ¿Es obra de Dios o es obra del hombre? La Biblia es la palabra de Dios, pero también es la palabra del hombre. Y ya lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer un estudio, vamos a dedicar una clase al tema de la inspiración de la Biblia. Pero, ¿cómo se compagina? Yo creo que nuestra capacidad y nos impide, nuestra lógica, nuestras limitaciones, nos impide llegar a una conclusión. Y es, para decirlo de una manera simple, es pedalear sin cadena
Con lo cual, nunca llegaremos a ningún lado, por más que sigamos pensando. Y hay temas, y esto lo dice el autor del libro de Deuteronomio 29:29, hay temas que Dios ha revelado, y lo ha revelado para nuestro beneficio y el de nuestras generaciones. Pero hay otros temas que Dios no ha revelado, que son secretos, y solamente Dios lo conoce. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él no sabía cuándo era el día ni la hora del fin del mundo. Podemos hacer un estudio de la palabra, podemos investigar, pero hay temas con los cuales, por más que insistamos, son años de lectura sobre este tema, pero nunca vamos a llegar a una conclusión definitiva.